La otra gran noticia que pone al continente americano en el radar del mundo entero tiene que ver con la decisión del Congreso de Perú de destituir a la presidenta Dina Boluarte. El argumento principal es su incapacidad moral para enfrentar la crisis de seguridad en el vecino país y la represión durante las manifestaciones ciudadanas. En consecuencia, ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. 118 parlamentarios de los 122 que estaban presentes en el Congreso votaron a favor de destituir a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, tras 4 mociones de vacancia que fueron tramitadas en tiempo récord, alegando su incapacidad moral para hacerle frente a la crisis de seguridad que enfrenta el país. Y es que en las últimas semanas las protestas se han multiplicado en Lima ante la ola de extorsiones y asesinatos por parte del crimen organizado. Boluarte se había convertido en diciembre de 2022 en la primera mujer que gobernaba al vecino país, en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo, cuando ella era entonces la vicepresidenta. La Fiscalía estaba investigando a Boluarte por la represión en las protestas, que han dejado medio centenar de muertos, de acuerdo con organismos de derechos humanos. También tiene abiertos otros procesos por haberse operado la nariz y no avisar al Congreso, como lo estipula la ley, y además por el llamado Rolex Gate, porque la mandataria apareció con unas joyas de lujo en 2024 que no había declarado en su lista de bienes. Los casos de corrupción bastante conocidos, acerca de regalos a cambio de prebendas en el presupuesto público, el asesinato de 70 peruanos en la época de las protestas, ha sido suficiente motivo para que esto estalle, con algunas coyunturas muy particulares. El desborde de la violencia delincuencial en Perú, donde todos los días los extorsionadores hacen gala de un poderío inusitado, pero además de componendas con estamentos de la Policía Nacional. Tras su salida del cargo, anoche mismo el presidente del Congreso peruano, José Gerí, juramentó como nuevo presidente del país y estará en el cargo hasta el 26 de julio de 2026. Dijo que conformará un gobierno de transición con una amplia base de representación política. En abril del año entrante habrá elecciones generales para definir a un nuevo mandatario. Y es que desde la caída de Alberto Fujimori hace ya 25 años, solo 3 presidentes han logrado terminar su periodo constitucional allí en Perú. Hoy, con la destitución de Dina Boluarte, el país vuelve a enfrentar otra crisis política y a sumar un nuevo nombre a la larga lista de mandatarios removidos por el Congreso. Así ha sido, presidente tras presidente, la historia de un poder que no logra consolidarse y que termina en medio de crisis, destituciones o renuncias. En Perú pareciera que el poder tiene fecha de vencimiento antes de tiempo. Desde el 2006 presidentes han caído antes de completar su mandato, todos bajo una misma sombra, la incapacidad moral permanente, una figura legal que el Congreso usa para sacar del cargo a quien pierde respaldo político. El primero fue Alberto Fujimori, destituido tras huir a Japón en medio de los escándalos de corrupción y los tristemente célebres Vladivideos que mostraban sobornos y corrupción en su gobierno. A él le siguió Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK, elegido en 2016. Tuvo 2 juicios políticos, acusado por corrupción vinculada al caso Odebrecht, que sobornaba a políticos en América Latina a cambio de contratos. Acabó renunciando en 2018. Su vicepresidente Martín Vizcarra asumió el poder, pero en 2020 fue también llevado a juicio político por varias fuerzas políticas opositoras en el Congreso, tras ser señalado por corrupción. Él fue reemplazado por Manuel Merino, quien dirigió el proceso de vacancia, pero solo duró 6 días en el cargo. Renunció en medio de protestas masivas que dejaron 2 muertos y más de 100 heridos en Lima. En julio de 2021 fue elegido Pedro Castillo, el maestro rural y sindicalista que terminó detenido y destituido tras intentar disolver el Congreso. Su caída desató una nueva ola de protestas y marcó el inicio del gobierno de Dina Boluarte, su entonces vicepresidenta, quien ahora, también bajo acusaciones de corrupción, es destituida por incapacidad moral permanente. Una sucesión de crisis, renuncias y destituciones que ha dejado al país sumido en una inestabilidad permanente. Desde la salida de Alberto Fujimori hasta la llegada este viernes de José Gerí, Perú ha tenido 11 presidentes. Una historia que parece no tener fin y un país que entre el Congreso, la corrupción y la desconfianza sigue buscando un liderazgo que por fin dure más de un mandato.